Mi nombre es Jim, y la historia que estoy a punto de compartir tuvo lugar en 1996. En ese momento, era un adolescente que trabajaba como vigilante de incendios en una torre remota en el noroeste del Pacífico. El trabajo parecía bastante sencillo: estar atento a señales de fuego, informar cualquier actividad inusual y mantener comunicación con las otras torres y la base. Es el tipo de trabajo en el que tienes mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para estar solo. El aislamiento viene con el territorio, y en un mundo pre-internet, pre-smartphone, ese aislamiento podía sentirse bastante profundo. Sin embargo, esta no es una historia sobre incendios. Es sobre algo más, algo que no puedo explicar del todo, algo que la mayoría de la gente no cree cuando se lo cuento. Pero ocurrió, y lo he estado cargando durante años. A medida que han pasado los años, mi esperanza de encontrar a alguien que me crea, o mejor aún, que haya experimentado algo similar, ha disminuido. Aún así, no puedo deshacerme de la sensación de que no puedo ser el único. De todos modos, todo pasó en mi primera semana en la torre de vigilancia de incendios, y ya me había adaptado a un ritmo que llenaba las largas horas solitarias. Cada mañana, el sol se asomaba por las pequeñas ventanas de la torre, señalando el inicio de mi día. Me levantaba de mi cama chirriante y me dirigía directamente al área de cocina compacta. Usaba una pequeña estufa para hervir agua para mi café. El aroma llenaba el pequeño espacio, dándome una sensación de comodidad y normalidad. Luego, sosteniendo mi taza, subía los pocos escalones hasta la plataforma de observación. Desde aquí, la vista era tanto hermosa como intimidante. El bosque se extendía en todas direcciones, un vasto mar de árboles que parecía no tener fin. Exploraba esta inmensidad en busca de señales de humo o fuego. Tomaba mis binoculares y comenzaba mi vigilancia. Sabía que mi papel aquí era crucial. Un pequeño fuego podía convertirse en un infierno rugiente si no se detectaba a tiempo. Era una gran responsabilidad, pero una que había aceptado voluntariamente. Mi equipo de radio estaba sobre una mesa de madera. Era mi principal medio de comunicación, conectándome con la base y otras torres de vigilancia dispersas por la región. Cada mañana y cada noche, como un reloj, me reportaba. Pero hoy, la rutina tomó un giro inquietante. Después de terminar mi primera exploración del bosque, mis ojos captaron algo que no encajaba. En el borde de la línea de árboles, mucho más allá de cualquier sendero habitual para caminatas, había figuras sombrías. Estaban simplemente allí, inmóviles, casi como si estuvieran observando la torre, o a mí. Mi pulso se aceleró. Esto no era algo para lo que me hubieran entrenado. Sentí el peso de los binoculares en mis manos, como si estuviera viendo a través de una lente de realidad aumentada. Mi agarre se apretó en el micrófono de la radio mientras me preparaba para informar lo que estaba presenciando. Dudé por un segundo, cuestionándome a mí mismo. ¿Podrían mis ojos estar jugándome una mala pasada? Pero no, cuando volví a mirar, las figuras seguían allí. Su presencia era innegable. La radio crepitó al encenderse cuando presioné un botón para hablar, mi voz cargada con una nota de urgencia que no había tenido antes. Hasta este momento, mis días en la torre de vigilancia habían sido nada más que pacíficos. Mi mayor preocupación era detectar un rastro de humo o reportar al ocasional excursionista perdido, pero ahora, estas figuras añadían una capa de tensión e imprevisibilidad a mi trabajo. Me encontré lidiando con preguntas que no había considerado antes. ¿Realmente estoy solo aquí afuera? ¿Qué son estas figuras, y por qué están de pie en el borde del bosque? Base, aquí Torre 6. ¿Me copias? La radio crepitó antes de que mi supervisor, Dave, respondiera. Aquí base, adelante, Torre 6. Estoy viendo algunas figuras en el borde del bosque, quietas. No son animales, parecen humanos o humanoides, al menos, cambio. Hubo una breve pausa antes de que Dave respondiera. Jim, probablemente solo estás viendo algo de vida silvestre o sombras que te están jugando una mala pasada. No te preocupes por eso, cambio. El tono de desdén en su voz era claro, pero las figuras seguían allí cuando volví a mirar. ¿Estás seguro, Dave? Esto es diferente, definitivamente no son animales. La voz de Dave contenía un dejo de irritación esta vez. Jim, es tu primera semana. No estás acostumbrado al bosque todavía. Las cosas pueden parecer extrañas, especialmente cuando estás aislado. Mantén tu enfoque en detectar incendios, cambio.
La conversación terminó, y dejé la radio. A pesar del desdén de Dave, no podía quitarme la sensación de que lo que veía era real. Anoté la hora y la ubicación del avistamiento en mi cuaderno de registro, por si acaso. Después de reportar el avistamiento a la base, intenté volver a mis tareas diarias, pero era difícil concentrarme. Me encontraba constantemente mirando hacia el borde del bosque, esperando a medias que las figuras se hubieran acercado. Decidí ocuparme con trabajos de mantenimiento para distraerme. Barrí los pisos, limpié las ventanas e incluso organicé la comida enlatada en la despensa por tipo y fecha de caducidad. Mientras reorganizaba las latas, también hice un inventario de mis suministros. Conté el número de botellas de agua, baterías y artículos de primeros auxilios. De repente, parecía más importante saber exactamente qué recursos tenía. La tarde avanzaba, y era hora de otra exploración del bosque. Tomé mis binoculares, dudando por un momento antes de mirar. Cuando finalmente enfoqué en el borde del bosque, las figuras habían desaparecido. Sentí una mezcla de alivio e inquietud. Se retiraron, o se movieron a un lugar que no podía ver. Mi radio crepitó, interrumpiendo mis pensamientos. Era hora del chequeo vespertino. Reporté que todo estaba normal, aunque no se sentía así. La base se despidió sin más preguntas, y estaba solo otra vez. Mientras el sol se ponía, calenté algo de sopa enlatada para la cena. Comí lentamente, mis ojos desviándose hacia las ventanas más a menudo que a mi comida. Cuando terminé de comer, decidí que era mejor cerrar todo para la noche. Aseguré la puerta de la torre y revisé 2 veces las ventanas. Normalmente, estas tareas se sentían rutinarias, pero esta noche, se sentían necesarias. Me senté con un libro en un intento de relajarme, pero las palabras en la página no se registraban. Mi mente seguía divagando hacia las figuras sombrías y las variables desconocidas que introducían en mi existencia solitaria. Finalmente, dejé el libro y decidí acostarme por la noche. No había sorpresas, el sueño no vendría fácilmente. Me acosté en la cama, mirando al techo, mis oídos esforzándose por captar cualquier sonido fuera de lo normal. Cada crujido de la torre, cada susurro del viento a través de los árboles, parecía amplificado. El día siguiente comenzó como de costumbre. Me desperté, preparé mi café y subí a la plataforma de observación. El bosque se sentía aún más interminable hoy, tal vez por la preocupación que aún cargaba por el extraño avistamiento de ayer. Tomé mis binoculares y comencé mi exploración rutinaria de los árboles. La luz de la mañana se filtraba a través del follaje, proyectando patrones cambiantes de luz y sombra en el suelo. Entonces, allí estaban de nuevo. Esta vez, estaban más cerca que antes, de pie dentro de un pequeño claro que no estaba a más de 200 yardas de la torre. Mientras enfocaba mis binoculares, podía distinguir más detalles. Parecían humanoides, pero estaban cubiertos con lo que parecía ropa oscura y harapienta. Sus rasgos estaban oscurecidos, como si estuvieran envueltos en sombra a pesar de la luz matutina. Sus formas eran irregulares, cambiando casi como la estática en un televisor viejo. Había una distorsión en ellos que hacía difícil enfocarse en cualquier rasgo específico. Era como si mis ojos se deslizaran de ellos, negándose a fijarse. Reuniendo mis pensamientos, alcancé el micrófono de la radio, dudando por un momento antes de presionar el botón de transmisión. Torre 4, aquí Torre 6. ¿Me copias? Intenté mantener mi voz firme, disimulando la energía nerviosa que zumbaba dentro de mí. La radio crepitó, y luego una voz familiar se escuchó. Aquí Torre 4, te recibo, Torre 6. ¿Qué pasa? Hice una pausa, considerando cómo expresar esto. ¿Has visto algo inusual por ahí últimamente? Específicamente, figuras sombrías en el borde del bosque. La línea quedó en silencio por unos segundos antes de que Torre 4 respondiera. ¿Figuras sombrías? ¿Quieres decir, como animales? He visto un par de ciervos y un oso, pero no figuras sombrías. ¿Por qué? ¿Qué estás viendo? Exhalé profundamente, un poco aliviado pero también más aislado por su respuesta. Las he visto durante 2 días. No son animales. Son humanoides, de pie en el borde del bosque ayer, pero hoy más cerca, a unas 200 yardas de mi torre. Solo están ahí, mirando. Otra pausa en la línea, más larga esta vez. ¿Estás seguro de que no estás viendo cosas? Puede ser bastante solitario ahí afuera, ¿sabes? La mente juega trucos. Apreté el micrófono con fuerza.
No lo estoy imaginando. Al principio pensé lo mismo, pero están ahí. Hoy, están aún más cerca. No parecen personas, no exactamente, pero definitivamente no son animales. Están cubiertos con algún tipo de ropa oscura y harapienta, y sus rasgos están todos borrosos, como si estuvieran hechos de estática o algo por el estilo. Otra pausa. Esta vez, cuando Torre 4 habló, su voz tenía un tono diferente, uno que no podía identificar del todo. Bueno, no he visto nada de eso, pero estaré atento. Solo mantente a salvo, ¿de acuerdo? Tal vez mantén la puerta cerrada. Está bien, lo haré, respondí, dejando el micrófono. Sus palabras ofrecían poco consuelo. De hecho, de alguna manera me hacían sentir más solo. El peso de lo que estaba experimentando se asentaba más pesado en mis hombros. La mañana siguiente, me desperté con una sensación de aprensión. No podía sacar de mi mente las conversaciones y los avistamientos de los últimos días. Después de preparar mi café, subí a la plataforma de observación, casi reacio a tomar los binoculares. Cuando finalmente lo hice, mis manos temblaban ligeramente. Inmediatamente miré hacia el pequeño claro donde estaban las figuras ayer, a 200 yardas de la torre. Mis ojos exploraron el área, pero no había nada allí. Por un momento, el alivio me invadió. Pero luego, una repentina realización me golpeó. No había revisado las otras áreas más cercanas a la torre. Mis manos se movieron casi involuntariamente, dirigiendo los binoculares para explorar el terreno circundante. Y allí estaban. Las figuras sombrías se habían movido, ahora a solo 100 yardas de distancia. Estaban más cerca de uno de los senderos que conducían hacia la torre, medio escondidas por los árboles, pero definitivamente más cerca. Mi corazón se aceleró mientras buscaba torpemente el micrófono de la radio. Mis dedos presionaron el botón con más prisa que antes. Torre 4, aquí Torre 6, ¿me copias? Había una urgencia en mi voz que no podía reprimir. Torre 6, aquí Torre 4. ¿Cuál es la situación? La voz crepitó a través del altavoz. Se han movido de nuevo, más cerca esta vez, a solo 100 yardas, y cerca de uno de los senderos, dije, intentando mantener mi voz firme pero fallando. Hubo una pausa, y el tono que regresó fue serio y preocupado. ¿Estás seguro de que no son algunos excursionistas o cazadores? Estoy seguro, respondí. No son personas, al menos no son ningún tipo de personas que reconozca. Están más cerca, y se siente deliberado. Está bien, mantén los ojos bien abiertos y quédate dentro después del anochecer. Cierra con llave y mantén un arma cerca si tienes una, aconsejó la voz desde Torre 4. Lo haré, respondí, colocando el micrófono de nuevo en su soporte. Mientras miraba sobre el bosque, las figuras sombrías parecían mezclarse dentro y fuera de los árboles. La curiosidad y la inquietud me estaban consumiendo. Solo estar sentado aquí, mirando a través de binoculares, ya no parecía suficiente. Necesitaba ser más proactivo, intentando darle sentido a lo que veía. Tomé el mapa topográfico del área del bosque que estaba guardado en uno de los cajones. Era detallado, mostrando elevaciones, senderos, cuerpos de agua y otros puntos de referencia. Usando un marcador rojo, comencé a colocar X en el mapa, cada una representando la ubicación aproximada donde vi a las figuras. Mientras retrocedía para tener una mejor vista, esperaba que emergiera un patrón, algo que me diera una pista sobre qué podrían ser estas figuras. ¿Estaban siguiendo un sendero? ¿Estaban cerca de fuentes de agua? ¿Cerca de un campamento abandonado? Tal vez. Mis ojos se movían de una X roja a otra, pero no era evidente ningún patrón. Cada noche, las figuras se acercaban inquietantemente a mi torre. No podía manejar esto solo por más tiempo. Sintiéndome desesperado por algún tipo de validación o consejo, tomé mi radio y sintonicé Torre 3, donde trabajaba mi colega Jessica. Aquí Jim desde Torre 6. ¿Alguna vez has presenciado algo extraño por ahí? Quiero decir, figuras sombrías que parecen acercarse a la torre cada día. Hubo una pausa, unos segundos de silencio que se sintieron como una eternidad. Finalmente, Jessica respondió, nunca he visto nada como eso. Suena espeluznante. ¿Estás seguro de que no es solo la soledad jugándote una mala pasada? ¿Has estado durmiendo lo suficiente? Apreté la radio con más fuerza, frustrado pero también aliviado de estar hablando con alguien. Sé lo que vi. No estoy inventando esto. Hay algo ahí afuera,
y sea lo que sea, se está acercando a mi torre cada día. No tengo idea de qué hacer con esto. Justo cuando escuché a Jessica activar su radio para responder, la conexión murió. La radio quedó en silencio, sin estática, sin interferencia, solo un silencio inquietante. Mi corazón dio un vuelco. Toqué el micrófono, giré el dial de frecuencia de un lado a otro y di un par de golpes frustrados a la radio, esperando hacerla volver a la vida. Nada funcionó. La radio muerta intensificó el aislamiento 10 veces. Era como estar aislado del mundo por una mano invisible, dejado para defenderme por mí mismo con un fenómeno inexplicable que se acercaba lentamente. Ahora, estaba realmente solo. Con la radio muerta, no podía advertir a nadie, no podía pedir ayuda. La noche descendió sobre el bosque, y la oscuridad se sentía más opresiva que nunca. Podía sentir el peso de la noche asentándose a mi alrededor, como una manta gruesa que se apretaba con cada minuto que pasaba. Agarrando mis binoculares, exploré vacilantemente el bosque abajo, casi temeroso de lo que podría ver. La sensación de hundimiento en mi estómago se convirtió en un pozo de temor mientras encontraba lo que buscaba, las figuras. No solo estaban más cerca, estaban casi justo debajo de mí, casi en la base de mi torre. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, erizando los vellos de mi nuca. La gravedad de la situación me golpeó con fuerza mientras dejaba los binoculares de nuevo en la mesa. Esto ya no era una curiosidad lejana o una amenaza vaga. Comencé a sentirme acorralado, mis opciones disminuyendo mientras las figuras se acercaban. Fuera lo que fueran, quisieran lo que quisieran, el riesgo ahora era inmediato y terriblemente real. Corría a hacer un inventario de lo que tenía para defenderme, una linterna con baterías que se estaban agotando, un extintor de incendios básico y una pistola de bengalas con una sola bengala. Sin armas reales, nada que se considerara confiable para la autodefensa. Mis ojos se dirigieron al mobiliario, la silla, la mesa, los estantes. En un estallido de energía ansiosa, los moví frente a la entrada, barricándome lo mejor que pude. Era una barrera débil, lo sabía, pero era todo lo que tenía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me sentaba allí, esperando, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar que vendría después. Todo lo que escuchaba era el viento susurrando a través de los árboles y mi propia respiración, rápida y superficial. El tiempo se estiraba, cada segundo sintiéndose como una eternidad mientras contemplaba qué podrían hacer las figuras y cómo podría responder con mis recursos limitados. Los minutos pasaban, cada uno alargándose en lo que parecía una hora. La torre crujía, las hojas susurraban, y cada sonido elevaba mi pulso. Me sentía como un animal acorralado, los ojos moviéndose hacia la puerta barricada una y otra vez. Esperaba a medias que se abriera de golpe, revelando lo que me esperaba afuera. Pero ese momento no llegaba. Podía escuchar mis propias respiraciones superficiales llenando la habitación con el sonido de mi creciente ansiedad. Reuniendo mi valor, alcancé los binoculares de nuevo, mis manos temblando mientras los levantaba a mis ojos. Miré hacia la base de la torre, medio esperando, medio temiendo lo que vería. Las figuras seguían allí, tan inmóviles como antes. No habían avanzado, pero tampoco se habían retirado. Parecían estar esperando, como si esperaran un momento específico o una señal. El enfrentamiento continuaba, con ninguno de los lados haciendo un movimiento, y me quedé lidiando con la inquietante incertidumbre de todo esto. La tensión era insoportable. Mi mente corría a través de diferentes escenarios. ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué no se han movido? Estas preguntas giraban en mi cabeza, pero no había respuestas. Mientras los primeros rayos del amanecer cortaban la oscuridad, observé a través de mis binoculares cómo las figuras comenzaban a retirarse. Se movían de regreso al bosque, mezclándose con los árboles hasta que fueron tragadas por la niebla matutina. Aunque la luz del sol debería significar seguridad y calidez, no sentía nada de eso. El frío dentro de mí persistía. Me senté de nuevo en mi silla, intentando recoger mis pensamientos, pero encontrándolo difícil. Mi mente era un torbellino de preguntas que se retroalimentaban, sin ofrecer escape ni respuestas. El día se arrastraba, cada hora alargándose mientras pasaba por los movimientos de mis tareas. Mantenía la torre, barría los pisos y comía comida enlatada, pero todo se sentía robótico, casi sin sentido frente a la incertidumbre que me esperaba. Varias veces,
Tomé la radio y jugueteé con ella en un intento inútil de hacerla funcionar de nuevo, pero permanecía obstinadamente silenciosa. La ausencia de contacto humano, incluso solo una voz por la radio, se sentía como un agujero enorme en mi realidad, amplificando mi sensación de aislamiento. A medida que la tarde menguaba, me encontraba mirando más frecuentemente al sol descendente. El cielo brillante se oscurecía gradualmente en tonos de naranja y púrpura, proyectando largas sombras que se extendían por el suelo del bosque. La belleza del atardecer se me perdió hoy. En cambio, su luz desvaneciente solo servía como un recordatorio de que otra noche se acercaba. Otra noche con las figuras. Otra noche de no saber qué pasaría cuando el mundo fuera de mi torre se sumergiera en la oscuridad. Sentí un nudo apretarse en mi estómago mientras el sol finalmente se ponía, rindiendo el mundo a la noche inminente. El cielo nocturno estaba más oscuro de lo habitual, como si una manta de oscuridad hubiera sido arrojada sobre el bosque. No había luna esta noche, y las estrellas estaban escondidas, haciendo que todo pareciera un vasto vacío. Mis ojos se habían ajustado lo suficiente para ver a las figuras en la base de la torre. Rodeaban, manteniéndose justo fuera del alcance de una visión clara. Estaban lo suficientemente cerca como para distinguirlas, pero lo suficientemente lejos como para mantenerme adivinando. Mi mano descansaba sobre la pistola de bengalas junto a mí en la mesa. Los pensamientos corrían por mi mente, cada uno lidiando con un dilema. ¿Debería disparar la pistola de bengalas? ¿Las ahuyentaría, o provocaría algo para lo que no estoy preparado? De repente, mis oídos captaron un ruido que destacaba de los sonidos de fondo del bosque. Venía de justo debajo, en la base de la torre. No era solo el viento o algún animal pasando por allí. Era un ruido de rasguño constante. Mi corazón sentía como si estuviera a punto de saltar de mi pecho. Lo que sea que estuviera haciendo ese sonido no estaba solo vagando, estaba intentando ascender la torre. La realización me llenó de una mezcla de miedo y urgencia. Reaccionando más por instinto que por pensamiento razonado, me puse de pie abruptamente con la pistola de bengalas en la mano. Tomé una profunda respiración para estabilizar mis manos temblorosas, apunté el arma hacia el cielo y jalé el gatillo. La bengala se elevó alta, cortando la oscuridad. Por un breve momento, el bosque se iluminó con un resplandor rojo inquietante, como una escena de algún paisaje apocalíptico. Mientras la bengala ascendía, el sonido de rasguños se detuvo. Las figuras retrocedieron, retirándose hacia la oscuridad más allá de los árboles. Por una fracción de segundo, el mundo estaba en silencio, salvo por el sonido de la bengala mientras alcanzaba la cima de su ascenso. Fue una victoria momentánea, pero incluso mientras la bengala comenzaba su descenso, iluminando una porción cada vez más pequeña del bosque, el peso de mi decisión comenzó a hundirse. ¿Acabo de alejar el peligro, o he escalado una situación que no entiendo completamente? Me quedé con una sensación inquietante, de pie en el resplandor rojo de la bengala descendente, reflexionando sobre las implicaciones de mi elección. De repente, noté que la cola ardiente de la bengala encendió un grupo de hojas secas en el suelo. Mi corazón se hundió al ver que un pequeño fuego comenzaba a extenderse. Entré en acción, tomando el extintor de incendios montado en la pared. Bajé corriendo las escaleras con adrenalina bombeando por mis venas. Mis manos trabajaban casi en piloto automático para quitar las barricadas que había colocado en la entrada. Ignorando la voz en mi cabeza que me advertía de los peligros afuera, abrí la puerta de golpe y corrí por las escaleras que rodeaban la torre. Mis pies golpeaban el suelo mientras corría hacia el pequeño fuego. El extintor se sentía pesado pero manejable mientras quitaba el pasador y lo apuntaba a la base del fuego. Con un apretón del gatillo, el extintor descargó, cubriendo las llamas con una nube de espuma. El fuego chisporroteó, crepitó y luego murió, reemplazado por una nube de humo que lentamente comenzó a dispersarse. Mientras el humo se aclaraba, la gravedad de lo que acababa de hacer se asentó. Apagué el fuego, sí, pero también salí de la seguridad de la torre. Mis ojos se movieron rápidamente alrededor del bosque, explorando la oscuridad en busca de cualquier señal de las figuras sombrías. Nada. Habían desaparecido, como si fueran tragadas por la noche misma. Aunque esto podría ser un alivio, no lo era. Intensificaba el nudo de temor en mi estómago. ¿A dónde fueron? ¿Por qué no aprovecharon la oportunidad de acercarse a mí cuando estaba más vulnerable? Su ausencia, en lugar de tranquilizarme,
planteaba más preguntas inquietantes. Agarrando el extintor ahora vacío, me apresuré a regresar a la torre. Cada sonido, cada ramita que se rompía o hoja que susurraba, me hacía saltar. Mi nariz estaba asustada mientras cerraba la puerta detrás de mí, restaurando rápidamente la barricada con manos temblorosas. La pistola de bengalas estaba donde la dejé, y la agarré con fuerza para proporcionar algo de consuelo. Mirando a través de la ventana, las figuras seguían sin verse por ninguna parte, pero eso no aliviaba el peso de la inquietud que se había asentado sobre mí. Están ahí afuera, lo sé. Me senté allí, con la pistola de bengalas en la mano, reflexionando sobre estos pensamientos inquietantes. Después de un par de horas, el sol comenzó a salir, proyectando su luz dorada sobre los árboles y llenando el cielo con tonos de naranja y rosa. Justo cuando amanecía, la radio crepitó de nuevo a la vida. Una voz irrumpió a través de la estática, clara como el día. Torre 6, aquí base. ¿Me copias? Te copio, respondí, tocando el micrófono de la radio. No vas a creer lo que pasó aquí anoche. Vi esas figuras de nuevo, pero estaban más cerca, justo en la base de la torre, y la radio se apagó. Tranquilo, Jim. Comienza desde el principio, dijeron. Relaté todo, las figuras, el rasguño en la base, la pistola de bengalas y el fuego. Tuve que apagar el fuego yo mismo. El extintor está vacío, y hay un área quemada en el bosque. Estamos enviando un equipo de rescate. Mantente allí, confirmó la voz en la radio. En un par de horas, escuché el lejano rugido de un motor que se hacía cada vez más fuerte. Una sensación de alivio me invadió mientras un vehículo finalmente se detenía cerca de la torre. El equipo de rescate salió, inspeccionando la torre y el área a su alrededor. Cuando llegaron a mí, vi cómo sus rostros cambiaban. Podían ver que estaba visiblemente conmocionado. ¿Estás bien?, preguntó uno de ellos. He estado mejor, respondí, forzando una débil sonrisa. Encontraron las marcas en la base de la torre, exactamente donde escuché el rasguño. Las marcas de garras estaban grabadas en la madera, confirmando que algo intentó subir. También encontraron los restos carbonizados de la bengala y el área extinguida del fuego. A pesar de todo esto, el escepticismo nublaba sus rostros mientras examinaban las evidencias. Podrían ser mapaches o tal vez otro tipo de animal, sugirió un miembro del equipo, examinando las marcas de garras. ¿Crees que un mapache disparó una pistola de bengalas y provocó un incendio? Espeté, frustrado por su incredulidad. Es más probable que estés sufriendo de aislamiento y estrés, intervino otro miembro del equipo. Estos trabajos pueden afectarte, especialmente cuando estás aquí solo. Pero sé lo que vi, insistí. No eran animales. Eran figuras con forma humana, altas, solo de pie allí, y se acercaban cada noche. Mira, Jim, todos nos ponemos un poco locos aquí afuera. Es normal. Dijiste que la radio estaba apagada. Estabas aislado, solo. Tal vez tu mente te jugó una mala pasada, ofreció el líder del equipo, no sin amabilidad. Sacudí la cabeza con incredulidad. Estaba claro que no tomaban mi afirmación en serio, desestimando mi experiencia como producto del aislamiento y tal vez incluso paranoia. Mientras subía al vehículo de rescate, mis sentimientos eran complicados. Por un lado, el alivio me inundaba. Finalmente estaba saliendo de este lugar aislado. Por otro lado, la frustración hervía dentro de mí como una tetera en la estufa. A pesar de las marcas, los restos carbonizados y mi relato sincero, no me creían. Atribuían mi experiencia al aislamiento o incluso a la paranoia, y esa falta de validación me enfurecía. El motor rugió a la vida, y comenzamos a alejarnos. Miré hacia atrás a la torre mientras su estructura de madera se hacía más pequeña en la distancia. Mientras el vehículo navegaba por el camino forestal irregular, no podía evitar pensar en lo que dejaba atrás. La torre, las marcas, las figuras desconocidas. No eran solo productos de mi imaginación, eran reales. Mi mente seguía repitiendo los eventos, y no podía escapar del pensamiento persistente de que tal vez el bosque estaba albergando algo que no debería, algo inexplicable y perturbador que desafiaba la lógica y el entendimiento. Ese sentimiento se quedó conmigo mientras seguíamos conduciendo. Han pasado años, y el recuerdo de esas figuras inexplicables aún me persigue. Después de mucho debate interno, finalmente decidí que era hora de visitar la torre una vez más. Mientras conducía hacia el bosque,
Mis manos agarraban el volante con fuerza. Estacioné mi auto en el borde de la línea de árboles y tomé una profunda respiración, armándome de valor antes de comenzar la caminata familiar hacia la torre. Al llegar a la base de la torre, parecía casi exactamente como la recordaba, excepto por las enredaderas crecidas que trepaban por sus costados. Nadie había usado esta torre en años, ya que dejaron de usarla hace muchos años. Puse mi mano en la barandilla de madera y comencé a subir las escaleras de la torre. Los escalones crujían bajo mi peso, un sonido familiar que me llevaba de vuelta en el tiempo. Podía sentir los años de desuso en la madera desgastada, el aire denso con polvo y recuerdos persistentes. Mientras subía más alto, recordaba las innumerables veces que hice este mismo viaje, siempre con un sentido de deber, pero nunca con la aprensión que sentía ahora. Al llegar al rellano justo antes de la cima, me detuve por un momento. Esto era, los últimos escalones que conducían a la sala de observación. Tomando una profunda respiración para estabilizarme, subí los escalones restantes y me encontré frente a la puerta cerrada. La pintura estaba descascarándose, y la manija de metal estaba deslustrada, pero era justo como la recordaba. Mi mano dudó sobre la perilla de la puerta. Finalmente, reuniendo el valor, agarré la manija y la giré. La puerta crujió al abrirse, revelando la habitación más allá. Al entrar, era como caminar dentro de una cápsula del tiempo, la misma mesa de madera, las mismas sillas, incluso el mismo equipo de radio viejo que una vez me conectó con el mundo exterior. Una gruesa capa de polvo cubría todo, dando a la habitación un aire de abandono, pero a pesar de esto, se sentía como regresar a un viejo capítulo de mi vida, uno que cerré pero nunca olvidé realmente. Caminé hacia la ventana con mis binoculares y miré hacia afuera, preparándome para lo que podría ver, pero por ahora, el bosque abajo estaba tranquilo, casi sereno. No me daba respuestas, solo un reflejo de los misterios que había vivido. Mi mirada exploró el área donde más a menudo vi esas figuras esquivas. Nada inusual captó mi atención, solo el típico mar de verde. Estaba a punto de darme la vuelta cuando, en la esquina de mi ojo, capté un destello de movimiento, formas oscuras acechando en las profundidades del bosque. Mi corazón dio un salto en mi garganta, y rápidamente giré los binoculares hacia donde pensé que las vi. Pero no había nada allí ahora. Exploré el área intensamente, sin encontrar nada fuera de lo normal. Realmente las vi, o mi mente me estaba jugando una mala pasada. La pregunta permanecía en el aire, sin respuesta. De cualquier manera, decidí que era hora de irme. Dejé los binoculares y eché un último vistazo al bosque abajo. Reales o no, las figuras seguían siendo un misterio, un capítulo en mi vida que se negaba al cierre. Con el corazón apesadumbrado, dejé la sala de observación, cerré la puerta detrás de mí y comencé a bajar las escaleras de la torre. Empecé mi caminata de regreso al auto. El bosque estaba sereno, pero la inquietud aún pesaba en mi estómago. Mientras conducía, la torre se hacía más pequeña en el retrovisor hasta que fue completamente tragada por el bosque. Aunque han pasado años, la experiencia permanece grabada en mi memoria. Nadie creyó nunca mi historia, desestimándola como producto del aislamiento y una imaginación hiperactiva. Pero sé lo que vi, y lo que sentí.